Ahora vamos a estudiar la proporcionalidad directa como un refuerzo para nuestra asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a comenzar definiendo las magnitudes directamente proporcionales. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Recuerda lo siguiente: la razón o el cociente entre la segunda y la primera magnitud se llama constante de proporcionalidad. Una forma de resolver actividades de magnitudes directamente proporcionales es utilizar la regla de 3. Veamos un ejemplo sencillo de aplicación de la regla de 3 simple. ¿Cuánto cuestan 8 libras de frijol si 11 libras cuestan $14.30? Para comenzar, debemos plantearnos el desarrollo de este ejercicio. Se nos ha hablado de que hay 11 libras y que las 11 libras cuestan $14.30. Estamos planteando entonces al lado izquierdo las libras y al lado derecha el dinero que se paga por ellas. Esta es una variable y esta es otra variable. En esta variable estamos hablando del peso o la masa, como se habla en ciencias, en libras, aunque comúnmente la gente utiliza el término masa como peso. Bien, utilizando el lenguaje común, esto sería el peso en libras y este sería el costo en dólares. Pero el ejercicio nos dice algo más. Nos plantea la pregunta: ¿cuánto cuestan 8 libras de frijol? Entonces vamos a colocar las 8 libras debajo de las 11 libras para que queden libras con libras. Y vamos a colocar una flecha para relacionarla con el costo en dólares. De manera que 11 libras cuestan $14.30, así como 8 libras cuestan X dólares. Y justamente ese dato es el que andamos buscando. Para poder calcular el valor de X, realizamos la siguiente operación. Vamos a multiplicar las 8 libras, fíjate bien, vamos a multiplicar de aquí para acá. Las 8 libras por los $14.30 y vamos a dividir entre las 11 libras, de manera que 8 por $14.30 dividido entre 11. 8 por 14.30 dividido entre 11. El resultado nos dice que por las 8 libras hay que pagar $10.40. Y es así como hemos aplicado la regla de 3 a este ejemplo sencillo. Tú lo podrás aplicar en diversas situaciones cotidianas de tu vida. Pero hay algo más. En esta operación de regla de 3 simple te mencioné que hay dos variables. Una variable que son las libras y otra variable que es el dinero que hay que pagar. La variable dependiente en este ejercicio, a propósito, debo mencionar que en toda proporcionalidad participan dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, la variable dependiente es el precio que hay que pagar. ¿Por qué? Porque uno paga dependiendo de cuánto compra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la variable dependiente y esta es la variable independiente. Las libras en este caso son la variable independiente. Cuando planteas una regla de 3, entonces recuerda que en el lado izquierdo pones la variable independiente y en el lado derecho la variable dependiente. ¿Y por qué se llama independiente esta variable? Porque no existe una regla que defina qué valor va a tomar. Ella puede tomar cualquier valor. Sin embargo, esta se llama dependiente porque su valor sí depende del valor de esta. Sabemos que a más libras que se compren,
más precio hay que pagar. Debemos de asumir entonces que si este número es menor que el de arriba, o sea, aquí tengo 11 libras y cuestan 14.30. Aquí tengo 8 libras y tengo X dólares. Por lo tanto, como este valor es menor, el resultado, como vemos, también es menor que el que se paga por 11 libras. Entonces, una regla de 3 simples. A más libras que se compran, más dinero que se paga. Cuando al aumentar una variable, la otra también aumenta, o al disminuir una variable, la otra también disminuye proporcionalmente, entonces estamos hablando de una proporcionalidad directa. Nuestra definición entonces la vamos a recordar. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. La fórmula de una proporcionalidad directa es la siguiente: Y es igual a K multiplicado por X. Y es igual a K multiplicado por X. En esta ecuación tenemos que la letra Y representa la variable dependiente, mientras que la letra X representa la variable independiente y K representa la constante de proporcionalidad. Tenemos entonces lo siguiente: para calcular la constante de probabilidad, la constante de proporcionalidad, vamos a despejar la constante K y vamos a mandar a dividir la X debajo de la Y. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la constante. Calculemos entonces en el ejercicio la constante de proporcionalidad. El ejercicio anterior nos hablaba de cuánto cuestan 8 libras de frijol si 11 libras cuestan 14.30. Aplicamos la regla de 3, poníamos que al lado izquierdo la variable independiente, 11 libras cuestan 14.30 dólares y 8 libras cuestan X dólares. Hicimos la operación 8 por 14.30 dividido entre 11. Esa es la regla de 3 y el resultado fue 10.40 dólares. Hemos dicho que Y es el precio que hay que pagar, o sea, la variable dependiente, y X es la cantidad de libras que se decide comprar, es la variable independiente. Entonces vamos a dividir el valor de Y entre el valor de X para encontrar el valor de la constante. Recordemos, este es el valor dependiente y este es el valor independiente. Vamos a dividir el valor dependiente entre el independiente. Entonces, Y entre X. En ciencias naturales, en física, la variable dependiente se representa por la letra Y, como aquí lo indicaba, y la variable independiente se representa por la letra X. De manera entonces que voy a dividir Y de esta línea entre X de esta línea. Si yo divido 14.30 entre 11, entonces vamos a tener lo siguiente: 14.30 dividido entre 11 es igual a 13 sobre 10 y eso nos da un resultado de 1.30. ¿Qué significa esto? Esa es la constante de proporcionalidad, la que obtuve al dividir Y entre X. La constante de proporcionalidad entonces me está dando el valor unitario de lo que andaba buscando en la función. Veamos un primer ejemplo. El salario de Don Juan es proporcional al número de horas que trabaja. Veamos los siguientes datos en la siguiente tabla. Aquí tenemos el número de horas que trabaja Don Juan, esa es la variable independiente. Él puede decidir si trabaja 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas o más, o también decide si no trabaja. En el caso de que no trabaje, ya sabemos que el salario sería 0. Cuando Don Juan trabaja 2 horas, gana 10 dólares. Pero si duplica la cantidad de horas de trabajo, ahora son 4, observa lo que ocurre. Los 10 dólares también se duplican. Pero ¿qué ocurriría si en vez de 4 horas, Don Juan triplica esto? 2 por 3,
6. ¿Qué ocurriría con el salario? Ah, correcto, también se triplica. En otras palabras, 10 por 3, 30. Si se duplica la magnitud independiente, se va a duplicar la magnitud dependiente. Si se triplica la magnitud independiente, se va a triplicar la magnitud dependiente. En el caso de que don Juan trabaje 8 horas, que sería 4 veces el producto inicial de trabajo, 8 horas, va a ocurrir que el salario va a llegar a ser de $40. $40. Entonces, si tú observas en la variable independiente que los valores van aumentando y en la variable dependiente que también van aumentando, entonces es muy probable que estés observando una proporcionalidad directa. Para calcular la constante hemos dicho que hay que dividir los valores de y entre los valores de x. En otras palabras, este valor de y, 10 entre 2. ¿Cuánto es? Correcto. 20 dividido entre 4. ¿Cuánto es? Correcto. 30 dividido entre 6. ¿Cuánto es? Correcto. 40 dividido entre 8. ¿Cuánto es? Correcto. Si yo divido la variable dependiente con su respectivo independiente, entonces obtengo una constante. Si te fijaste, al dividir este valor con este, o este con este, o este con este otro, o este con este, el resultado fue correcto, fue 5. ¿Y qué representa ese 5? 5 es la constante de proporcionalidad. ¿Cómo calcular la constante de proporcionalidad? Dividiendo el valor de y entre el respectivo valor de x. La constante de proporcionalidad me está indicando entonces que don Juan gana $5 por 1 hora. Eso me está diciendo. $5 por 1 hora. $5 por hora. Bien, por cada 2 horas en este caso. Sigamos entonces. La representación gráfica de una proporcionalidad directa se construye haciendo primero una tabla. Aquí tenemos las horas que trabajó don Juan en el lado izquierdo de la tabla. 2 horas, 4 horas, 6 y 8 horas. Pudo haberse anotado más, pero en este caso solo es hasta allí. El salario de don Juan es de $10 si solo trabaja 2 horas. $20 si trabaja 4 horas, como ya lo dijimos, $30 si trabaja 6 horas y $40 si trabaja 8 horas. Para hacer la representación gráfica debemos dibujar los ejes en el sistema de coordenadas, 2 rectas numéricas, una hacia la derecha horizontal, ¿verdad? Y una hacia arriba vertical. Luego colocamos los valores de las horas, es decir, de la variable independiente en el eje de la X. Este es el eje de la X y este es el eje de la Y. Entonces aquí voy a colocar las horas y aquí voy a colocar el salario. Veamos cómo nos queda la gráfica al relacionar 2 con 10, 40 con 20. Recuerda que este 2 corresponde a la horizontal, al tiempo en horas. Este 4 corresponde al horizontal. Este 6 y este 8 también al horizontal. Pero el salario está correspondiendo a la vertical, comenzando desde abajo, 10, 20, 30, 40 en adelante. ¿Cómo lo vas a ver en el siguiente gráfico? Ahora estamos viendo la gráfica de proporcionalidad directa de nuestro ejercicio. Observa algo que es muy importante, algo fundamental. En la proporcionalidad directa, la gráfica es una línea recta. Imagínate que si no trabaja y el tiempo es 0, esta línea llegaría hasta 0 acá. Entonces, ¿cómo identificar mediante un gráfico que 2 magnitudes son directamente proporcionales?
Lo vamos a identificar viendo su gráfica, viendo la gráfica. También podemos saber si dos magnitudes son directamente proporcionales dividiendo los datos de la tabla. 10 entre 2, 5. 20 entre 4, 5. 30 entre 6, 5. 40 entre 8, 5. Como 5 dan todas las divisiones, esta es una proporcionalidad directa. Y si estas dos magnitudes varían en proporcionalidad directa, su gráfica siempre va a ser una línea recta. Así va a ser siempre. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, su representación gráfica es una línea recta. Toma nota de eso y realiza los siguientes ejercicios. Número 1. Las magnitudes peso y precio de un artículo se representan en la siguiente tabla. Ahora te estoy dando aquí los datos, pero observa algo. Aquí hay una letra. La constante. Te voy a pedir que hagas lo siguiente. Vas a identificar cuál es la variable independiente, el peso o el precio. ¿Cuál es la variable independiente, el peso o el precio? Recuerda lo que vimos en la clase hace unos minutos sobre estos dos conceptos de variable dependiente y variable independiente. También te estoy pidiendo que calcules el valor de K. O sea, el valor de la constante de proporcionalidad, y en tercer lugar te pido que construyas la gráfica. Entonces, este ejercicio tiene 3 partes. Vas a escribir cómo se llama la variable independiente, cómo se llama la variable dependiente, vas a calcular el valor de K utilizando una calculadora y vas a construir la gráfica en una hoja de papel bond o en tu cuaderno de ciencias. A continuación también te pido que hagas el siguiente ejercicio. Una máquina sella 65 botellas de bebidas en 4 minutos. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas botellas estarán selladas después de 16 minutos si el trabajo que realiza es constante? Otra pregunta que quiero que contestes dentro del mismo tema que estoy desarrollando es la siguiente. Las magnitudes son cantidad de botellas selladas y tiempo. Identifica cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Dado que las magnitudes son directamente proporcionales, tienes que calcular la constante de proporcionalidad, el valor de K, que es lo que acabo de estar explicando. Haz una tabla y grafica las botellas que se llenan en 4, 8, 12, 16 y 20 minutos. Vas a construir una tabla y una gráfica, como lo acabas de ver en el ejemplo anterior. Y hasta aquí la explicación.